Buenos días. El tercer punto que vamos a tocar en el tema 1 tiene que ver con el hardware. Vamos a ver en esta parte la parte interna de la computadora. Por favor, les pido especial atención porque estos dos conceptos son muy complejos. Anoten las preguntas que tengan y los tiempos y los días presenciales se evacúan las dudas que ustedes tengan y que manifiesten. Hardware es un término que no tiene una traducción literal al español, pero básicamente tiene que ver con la parte dura de la computadora, todo aquello que es tangible. Si en la imagen vemos una computadora que está por comerse al señor, no hay que tenerle miedo. La tecnología informática ha avanzado mucho y ha hecho que la computadora sea mucho más amigable y fácil de utilizar. Vamos a hacer un poco de memoria trayendo los conceptos de lo que es un procesador. ¿Sí? Básicamente el CPU, unidad central de procesamiento, es quien contiene dos grandes núcleos. Uno tiene que ver con la unidad aritmética lógica, que es quien se encarga de realizar todas las operaciones aritméticas, y una unidad de control, que es quien se encarga de evaluar que esas operaciones son correctas y enviarlas de esa forma a los periféricos de entrada o salida, resultados válidos y, y controlados. La unidad central de proceso entonces es hardware, sí, es hardware, pues es un chip, si bien es un tamaño muy pequeño y prácticamente en el interior no se puede distinguir porque ya estamos trabajando a niveles nanométricos. Hay millones y millones de procesadores o circuitos integrados en un mismo procesador o chip, que es el cerebro de nuestra computadora. La unidad de lógica entonces, sí, como bien dijimos, se encarga de las operaciones lógicas y la unidad de control de meter los recursos del ordenador, dirigir el flujo de datos hacia la unidad aritmética lógica. Hay dos tipos de memorias principales. La memoria ROM, que es una memoria no volátil, o sea que cuando se corta la luz esta memoria se conserva gracias a una pila, y la misma es la encargada de mantener la información que viene de fábrica. ¿Sí? Todas las configuraciones iniciales están en la memoria ROM. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio y básicamente es una memoria rápida cuya función es de ser una intermediaria entre el disco y el procesador. De esta forma, el disco, que es muy lento, no hace que el procesador se demore en la espera de un nuevo dato. La RAM entonces mantiene temporalmente la información del disco duro o almacenamiento secundario para enviársela al procesador de manera mucho más rápida y de esta forma aprovechar más el procesador. Haciendo una analogía, el disco sería una carreta, la memoria sería un, un Ferrari y el procesador sería un avión Superjet. A pesar de eso, entonces, la RAM no llega a tener tanta velocidad como necesita el procesador y se incluye otra memoria más, que es la memoria caché, que es aún más rápida que la memoria RAM, pero es de pequeño tamaño y es muy costosa. Entonces, hay una memoria más intermedia entre la memoria RAM y el procesador, que es la memoria caché. Ya veremos más adelante más detalle de este tipo de memoria. Bien, ahí recordamos el concepto de la memoria ROM, ¿sí? Básicamente es permanente y se graba la información del fabricante. Permite iniciar el computador, por eso se le denomina firmware, porque tiene todas las configuraciones inicial que necesita mi PC para iniciar y arrancar. La característica de la memoria RAM, entonces dijimos que era volátil, su contenido cambia constantemente, si hay un corte de luz se apaga. La localización de los datos es aleatoria, no, o sea, se ubica en cualquier sector disponible o vacío. Todos los programas de almacenamiento se almacenan en forma temporal en la memoria RAM y luego para poder ejecutarse de esa forma mucho más rápida. La arquitectura de von Neumann es la que vemos a continuación, en donde básicamente tenemos dispositivos de entrada que son quienes envían las peticiones. El procesador junto con la memoria interactúan, procesan, calculan y emiten un resultado. Ese resultado es mostrado en los dispositivos de salida. En fin, esta es la arquitectura de von Neumann, es la que estamos viendo a continuación. Los objetivos entonces de esta unidad es poder identificar el hardware que interviene y cuál es la velocidad de quién depende la velocidad de una computadora, ¿sí? La implicancia que tienen estos elementos y definimos lo que es la tarjeta madre y sus componentes.
Los factores que a veces afectan la velocidad del computador son la memoria RAM, lógico, memoria caché, que ya hemos mencionado, el tamaño del registro, el reloj del sistema y los bus de datos. Todos están incluidos o forman parte de la tarjeta madre. Esto es necesario analizarlo porque un usuario quiere una computadora mucho más rápida. Para lograr mayor velocidad, tenemos que tener en cuenta los componentes anteriormente mencionados. Acá vemos las unidades de medición. La unidad más básica de medición es el bit, que representa solamente un 0 o un 1. Por ejemplo, una luz encendida sería un 1, luz apagada sería un 0. La combinación de 8 bits forma lo que es un byte. Un byte ya es suficiente para almacenar un carácter. Las combinaciones de unos y ceros que se forman con 8 bits, en total son 256 combinaciones, que corresponde a la formación de la tabla ASCII, ¿sí? Que incluye todos los caracteres del abecedario, los números más caracteres especiales. Si yo agrupo 1024 bytes, tengo un kilobyte. Si agrupo 1024 kilobytes, tengo un megabyte, que ya equivale más o menos al tamaño de una canción MP3. Si acumulo 1024 kilobytes, ya tengo un gigabyte. Un gigabyte equivale más o menos al tamaño de una película de alta calidad, por ejemplo, ¿sí? Si yo acumulo 1024 gigabytes, tengo un terabyte. Los discos actuales en el mercado vienen de un terabyte y son capaces de almacenar miles de películas en un mismo espacio, en un mismo disco. Entonces, ¿qué hace más rápido a la unidad, a un ordenador? Principalmente la distancia que hay entre los transistores dentro de una placa madre. La memoria RAM, lógicamente, dijimos, memoria caché, el tamaño del registro, es el tamaño que el procesador puede aceptar. Mientras más grande es el registro, mayor es la velocidad de procesamiento que tiene. Actualmente tenemos procesadores de 32 bits y de 64 bits, siendo los segundos doble de velocidad. El reloj del sistema básicamente tiene que ver con la velocidad con la cual el procesador resuelve una operación aritmética que se cuenta en millones de ciclos por segundo. Esto quiere decir que un procesador puede resolver más de un millón de operaciones aritméticas por segundo. Los bus tienen que ver también con la conexión que hay entre los objetos de la tarjeta madre y el procesador. Este bus de datos y direcciones es quien transmite los registros y depende y está relacionado íntimamente con el tamaño del registro. Si un ordenador tiene poca memoria RAM, con frecuencia dice los datos entre la RAM y el disco duro es más alta. O sea, si yo tengo poca memoria RAM, el procesador va a demandar. Al no tener la memoria RAM espacio suficiente para almacenar, tiene que hacer un intercambio constante de la información que el procesador necesita entre el disco y el procesador. Esto hace que la PC se ponga lenta. Este proceso se llama paginación. Teniendo más memoria RAM, evitamos que la paginación sea frecuente y la velocidad aumenta. Este es un ejemplo de la memoria caché, que dijimos que son muy costosas, pero que están en el medio, ¿sí? Entre el procesador y la memoria RAM. Y son memorias muy altas, muy alta velocidad, pero no son de tamaños grandes, así que no llega a cumplir la función de una memoria RAM, pero sí de una memoria intermedia que permite que el procesador tenga la información disponible en un menor tiempo posible. Los registros, entonces dijimos que tenemos dos tipos de registros, ¿sí? De 32 a 64 bits en el mercado actual. Mientras más grande, más rápido la velocidad. El reloj del sistema, también dijimos que tiene que ver con los impulsos eléctricos en un determinado periodo de tiempo.
Ahí vemos lo que denomina el ciclo de reloj y se mide en ciclos por segundo, ¿sí? Hertz es la medida del reloj del sistema. Estamos hablando de megahertz, millones de ciclos por segundo. Los buses entonces son rutas de caminos en donde se transmite la información que va entre los componentes y el ordenador. Mayor ancho de bus, mayor paquete de datos que envío. Bien, acá vemos un ejemplo de la tarjeta madre. En esta están todos los componentes que incluye un computador. Tenemos las ranuras de expansión. En las mismas se encuentran ubicadas en toda tarjeta madre y permiten la ampliación de las capacidades de una computadora. Por ejemplo, yo acá puedo agregar otra tarjeta de video mucho más potente para juegos, o poder agregar una expansión para otro monitor si quisiera. Tengo tipos de tarjetas ISA que son más antiguas y las más actuales son las PCI. Tengo la pila que alimenta a la memoria ROM, el conector para una disquetera, tenemos los slots o ranuras para conectar las memorias RAM. Acá tenemos el zócalo del procesador, los conectores USB, la caché, la BIOS y demás conectores. Básicamente esto es lo que se ve cuando yo abro una placa madre, una PC, y me encuentro con la placa madre, que está en la parte interior del CPU. Acá tenemos conectores eléctricos que alimenta la fuente, que alimenta todo. Se conecta directamente a la fuente de poder. El concepto de pila, que hace que la BIOS se mantenga prendida y no se pierda la información de configuración de fábrica cada vez que yo apago mi computadora. Tenemos conectores internos, ¿sí?, que permiten conectar las unidades externas como los disquetes y CD-ROM. Acá tenemos cables que permiten la conexión con los periféricos a través de los puertos. Acá en el ejemplo vemos en una primera instancia un puerto VGA, un puerto paralelo en este caso, ¿sí?, que son utilizados para impresoras y escáner. Viejos en realidad, porque ahora ya se usa la tecnología USB para estos casos. Pero la tecnología VGA sigue usándose hoy en día para los monitores. Acá tenemos ejemplos de conectores, ¿sí? Los primeros son conectores mini DIMM, son para teclado y mouse. Acá tenemos puerto paralelo, puertos serie que se usaron antiguamente se usaban para los joypad o joystick. Acá tenemos un puerto de ratón, un puerto para juegos, un puerto VGA para monitores y actualmente los puertos USB. Ahí en la imagen se muestran los puertos HDMI, por ejemplo, que actualmente se usan mucho. Bueno, acá tenemos la característica de un puerto serial, ¿sí? Acá tenemos el concepto de chipset. Básicamente es la forma en que el procesador interactúa con la memoria RAM o con la memoria caché, el control de los puertos y ranuras. De la calidad y característica del chipset dependerá la obtención del máximo de rendimiento, ¿sí?, la posibilidad de actualización del ordenador y el uso de tecnologías más avanzadas. Nuevamente vemos una tarjeta madre, una placa madre más ampliada. Bien, este concepto es de la unidad 1. El tema 3 es muy complejo de entender, es por eso que solicito que a la hora de estar en las clases presenciales pregunten todas las dudas que tengan. Por favor, quedo a su entera disposición.